Celebremos la vida paso a paso. Nuevamente te doy la bienvenida a la lección de esta semana, que es el paso número 5. Como lo vimos la semana pasada o en la lección anterior, la decisión de limpiar el corazón lleva dos pasos de acción. El paso número 4, que es sin miedo hicimos un minucioso inventario moral de nosotros mismos. Y hoy vamos a completar esa decisión de limpiarnos a través del paso número 5. Recordemos entonces esa decisión de limpiarnos. Cuando elaboramos el inventario del paso 4, Dios nos reveló varias situaciones. Para ser libre de ellas, lo primero que necesitamos es admitirlas ante Él y ante nosotros mismos. En el paso 5 tendremos que ir más allá, pues existirán algunas cosas que no pueden quedar solo entre Dios y nosotros, sino que será necesario admitirlas ante otras personas. Tendremos que saber escoger a la persona o personas que se convertirán en nuestros mentores y compañeros de responsabilidad, ya que ellos nos mostrarán el camino a seguir. La decisión de limpiar nuestro corazón es un camino que nos guiará a través de un viaje hacia la profundidad de nuestro corazón. Además, encontraremos consejos para construir relaciones sanas que serán el comienzo de una vida plena. Este video nos ayuda a entender por qué el paso 5 es el que completa la decisión de limpiar nuestro corazón. Estudiemos un poco o a más profundidad ese paso número 5. El enunciado dice: admitimos ante Dios, ante nosotros mismos y ante otro ser humano la naturaleza exacta de nuestros defectos. Santiago 5:16 nos dice: por eso, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. Si ustedes leen el libro de Santiago, se van a dar cuenta que no relata historias largas, sino que en pequeños extractos nos da directrices claras. Y aquí está siendo claro. Dice que debemos confesarnos unos a otros nuestros pecados y orar unos por otros para encontrar esa sanidad. Yo a veces le he preguntado al Señor, ¿por qué no solo me aparto? ¿Por qué tengo que confesar? ¿No le parece que a veces uno debería decirle: Señor, ya no lo voy a hacer, ¿por qué tengo que contárselo a alguien? Leamos un poco el material que tenemos de la lección de hoy. No hay pecado tan grave que la misericordia de Dios no perdone. La combinación entre apartarse del pecado y confesarlo da como resultado la misericordia de Dios. Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, dice que provocará o alcanzará la misericordia de Dios. Es la combinación de ambas cosas. Me aparto, pero también debo de confesar si quiero realmente encontrar esa misericordia de Dios y ser libre. Producto de realizar el inventario moral, descubrimos diferentes situaciones y debemos deshacernos de ellas. Hay pecados que se quedarán solo entre Dios y nosotros, pero hay otros pecados que debemos confesar para quitarle poder al enemigo y encontrar libertad. Quiero explicarle esto. Todos los pecados debemos confesarlos. Los detalles de esos pecados son los que usted no tiene por qué confesarlos. Esos se quedan entre Dios y usted. Pero hay pecados que nosotros, si no los sacamos, si no los confesamos a alguien más, el enemigo nos mantiene atados. Cuando usted confiesa, le quita poder al enemigo. Entonces vamos a aprender hoy 3 beneficios del paso número 5. 3 beneficios de hacer esa confesión. Número 1, encuentro tranquilidad espiritual. Salmos 32, 3 y 5. David sabía esto que vamos a leer, porque este es el pasaje donde muchos teólogos dicen que lo escribió en el momento donde él es descubierto de su pecado con Betsabé. ¿Se recuerda? La esposa de Urías. Él sale a un balcón mientras todos estaban en guerra, ve a Betsabé que se estaba bañando, la llama, ella acepta la invitación y usted ya sabe el pecado que cometió David. Ella queda embarazada, él trata de no confesar ese pecado, sino ocultarlo, manda a llamar a su esposo, a Urías. Esa noche David emborracha a Urías con el fin de que él pasara la noche con su esposa. Él no pasa la noche con su esposa, por lo tanto no puede esconder el embarazo.
¿Qué hace entonces él? Hace una carta para que pongan a Urías al frente del batallón. Él sabía que iba a morir. Cuando muere Urías, él pensó que su pecado quedaba oculto. Sin embargo, llega el profeta Natán y confronta a David y lo hace que él dé un veredicto sobre una historia. Y cuando David, como un juez justo, como un rey justo, viene y da el veredicto de condenación, Natán le explica que esa persona que había cometido el pecado era él. Él sintió mucho dolor y en ese entonces él escribe Salmos 32, 3 y 5. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Finalmente David confiesa y él provoca la misericordia de Dios. Y por eso escribe, mientras él cayó, usted se puede imaginar la angustia de David mandando a traer Urías, tratando de emborracharlo, después lo manda al frente de la guerra para que él muera. ¿Se imagina la angustia que eso genera? Es la misma angustia que nos genera a nosotros el encubrir nuestros pecados. Dice que el enemigo es experto en mantenernos atados al pasado. Y mientras permanezcamos atados, sufriremos y lucharemos con sentimientos de culpa, de vergüenza, de amargura, etcétera, los cuales, por supuesto, no provienen de Dios. La Biblia es muy clara. Si confesamos nuestros pecados, Él nos perdonará y nos liberará de cualquier sentimiento negativo, otorgándonos la paz que necesitamos para hacernos responsables de nuestra vida y viviendo como perdonados. O sea que nosotros cuando confesamos, por fin encontramos esa libertad espiritual. El enemigo no nos tiene atados nuevamente. Vamos al segundo punto, el segundo beneficio de esta confesión, que es el paso número 5. Dice que descubro que no estoy solo. Descubro que no estoy solo. Y quiero leerle un extracto de la cápsula que ilumina y nuevamente voy a hacerlo, usted lo tiene en su guía, yo voy a hacerlo de la Biblia Renacer. Dice, todos luchamos con nuestra conciencia, tratando de hacer las paces dentro de nuestro corazón. Podemos negar lo que hemos hecho, buscar excusas o tratar de escabullirnos debajo de todo el peso de nuestra conducta. Podemos esforzarnos para ser buenos, intentando contrarrestar nuestros errores. Hacemos todo lo posible para empatar la pelea. Sin embargo, para poder deshacernos de nuestro pasado, tenemos que dejar de justificar nuestros pecados y confesar la verdad. Y en su material tenemos agregado un texto. Dice que el paso 5 nos propone detener esta lucha interna y admitir que lo que está mal, está mal. Es tiempo de ser sinceros con Dios y con nosotros mismos respecto de nuestros encubrimientos y de la naturaleza exacta de nuestros errores. Oiga esta frase, escúchela y subráyela. No hay libertad real sin confesión. No hay libertad real sin confesión. Como leíamos, entonces estamos hablando de los beneficios de la confesión. Y el segundo punto es, descubro que no estoy solo. Romanos 3, 22 y 23. Pablo nuevamente nos dice, esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto nuestros pecados. Cuando nosotros confesamos nuestros pecados a alguien más, de hecho hay 3 lugares donde usted va a confesar. 1 ante Dios, 2 ante un grupo pequeño que es el grupo de compartimiento y otro lugar es con un mentor en donde usted tiene que sacar. Y cuando hacemos esas clases de confesiones nos vamos a dar cuenta que no estamos solos porque todos hemos pecado.
Así que prepárese, se va a encontrar con sorpresas, sobre todo la más agradable es encontrar libertad a través de este ejercicio de admitir ante alguien más nuestros defectos. En Celebremos la Vida descubriremos que si bien la punta del iceberg varía entre una persona y otra, la profundidad es muy similar, ya que a todos nos han causado mucho dolor. Al momento de confesar nuestros pecados nos daremos cuenta que no estamos solos, que hay personas que han pasado y están pasando por las mismas circunstancias que nosotros, que hemos cometido los mismos errores y pasado por los mismos sufrimientos, hasta que encontramos la luz al final del camino. Esa luz usted sabe que se llama Jesús. Y el tercer beneficio de este paso 5, el tercer beneficio de haber admitido ante Dios, ante nosotros mismos y ante otro ser humano la naturaleza exacta de nuestros defectos es que lograré una libertad duradera. Gálatas 5:1 dice, Jesucristo nos ha hecho libres. Él nos ha hecho libres de verdad. Así que no abandonen esa libertad, ni vuelvan nunca a ser esclavos de la ley. Pablo nos está invitando acá a poner nuestra mirada en el trabajo de Jesús. Él pagó el precio, Él entregó su vida, Él derramó hasta su última gota de sangre para que nosotros fuéramos libres. Nosotros no tenemos por qué seguir atados a la culpa que el enemigo nos lanza a nuestra vida, porque déjeme decirle que si usted sigue sintiéndose culpable de esos pecados que ya confesó, esa culpa no viene de Jesús ni de Dios, viene del diablo, porque Jesús lo hace libre de toda culpa. Claro, tiene que hacerse responsable de algunas consecuencias y trabajar en restituir. Más adelante vendrá esa etapa de las enmiendas. Hoy solo tenemos que declarar y gozarnos de esa libertad que hay a través de la confesión. El propósito de Dios no es una libertad a medias, es una libertad para siempre o duradera. Sin embargo, para mantenerla debemos esforzarnos para no obviar ningún paso, asistir a las reuniones y grupos pequeños y hacer todo lo que el programa sugiera. Solamente así podemos estar seguros que por fin encontraremos la libertad duradera que solo Él puede brindarnos y que por tanto tiempo ha buscado. Sí se puede. Estoy convencido de esto, se lo voy a repetir a cada instante. Le estoy hablando de algo que he visto en la vida de muchas personas y también la he visto en mi vida. Terminemos con una oración. Señor Jesús, te damos gracias nuevamente por esta palabra que has traído a nuestra vida. Yo declaro y confieso que a mi vida y a la vida de todo el que está viendo este video y que toma la decisión de confesar, declaro que esa sanidad, esa libertad que tú pagaste por nosotros viene. Señor, gracias por haber derramado tu sangre para hacernos libres. Declaro también, Señor, que vas a poner en nuestra vida a los mentores correctos. Vas a poner los lugares seguros donde vamos a poder ir a sacar todo lo malo que encontramos. Pero sobre todo, tomar esas verdades que han venido para sanar nuestro corazón. Yo bendigo tu vida y declaro que sigues adelante hasta encontrar ese despertar espiritual que te hará vivir verdaderamente libre en el nombre de Jesús. Bendiciones.